Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile, nuestra radio universitaria en radio.uchile.cl y en el 102.5 del dial, que también puedes seguir la señal de nuestra emisora. También está con nosotros el equipo de Uchile TV, nuestro canal universitario que en la región metropolitana puedes ver en el 11.2 de la señal televisiva. Estamos en esta jornada, en este mes de septiembre, en este mes de memoria, vamos a hablar sobre fotografía, sobre visualidad, sobre técnica, sobre la actualidad también, cómo dialoga con el pasado desde las imágenes. Vamos a hablar con el fotógrafo Álvaro Jope, quien está con nosotros en Palabra Pública. Les voy a contar un poco más de él para que lo conozcan quienes no saben tanto de su trayectoria. Bueno, Álvaro Jope es un reconocido fotógrafo chileno. Fue integrante de la Asociación de Fotógrafos Independientes AFI, de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos. También fue parte del equipo de la revista APSI y de diversos medios impresos y digitales. Sus trabajos han sido presentados en las exposiciones Chile Vive en España el año 87, Fotografía Chilena Contemporánea, Ecuador 1989, en el Museo Abierto en el Bellas Artes en el 90, entre otras instancias de exhibiciones. Hoy se encuentra cerrando su exposición Plebiscito 1988, que está disponible hasta el 1 de octubre en nuestro Museo de Arte Contemporáneo en su sede Parque Forestal. Esta muestra fue curada con Alexis Díaz Belmar. Bienvenido, Álvaro, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Buenas tardes, Francisca, y alegre aquí de estar en la radio de acá de la Universidad de Chile y Palabra Pública. Álvaro, comencemos por el presente. Vamos a hablar también del pasado reciente de nuestro país. Comencemos quizá por el presente. ¿Cuán activo estás tú hoy día en este campo de la fotografía y cómo dialogas con las nuevas generaciones que están desarrollándose en este campo de la visualidad? Mira, lo importante para mí es el hecho que yo soy de una generación, ¿no es cierto?, de que trabajó con el soporte análogo y en este caso mucho trabajo con blanco y negro, en que uno revelaba los rollos, ¿no es cierto? Y cuando tú me hablas de la conexión con los jóvenes, para mí es muy importante el hecho de ubicar gente a través de las redes, ¿no es cierto? Instagram, sobre todo grupos como Migrar Foto, que lo podrían googlear, AFI Woman, o otros fotógrafos jóvenes que han trabajado la fotografía documental, que para mí es muy, muy importante ese vínculo generacional. Eso te podría decir, no sé si... Sí, o sea, quiere decir que estás atento a qué está circulando hoy día en el campo fotográfico, que eso es valioso. O sea, ahí mencionaste algunos proyectos, entre ellos Migrar Foto, que también recomiendo muchísimo de visitar. Y si es por recomendar, comenzábamos esta presentación hablando de tu exposición. Le queda un par de días en el MAC de la sede de Parque Forestal, esta exposición que se llama Plebiscito 1988. Si nos puedes contar un poco cómo surge esa exposición y cómo dialoga con tu trayectoria. Tiene que ver con un material que tú ya habías publicado, si nos cuentas un poco más de eso. Perfecto. Mira, lo importante, Francisca, es el hecho de este material estuvo en diferentes revistas, ¿ya?, como la revista APSI, sobre todo en este caso el material, y un material de archivo. Y este archivo fotográfico se digitalizó y tuve el privilegio de que se haya digitalizado porque estaba disperso en Zenfoto, y a la vez el material fotográfico, este archivo, fue un trabajo que fue conversado en época de la pandemia. Esto surge en época de la pandemia, el libro
que tú dices, ¿no es cierto?, plebiscito en Chile, se arma este relato con imágenes algunas conocidas y otras que realmente a mí me sorprendieron de encontrarme con ese material fotográfico. En este caso, Alexis Díaz Belmar, el curador de la muestra, y como te decía, en pandemia tuvimos un diálogo. Yo en mi casa es como ahora que estamos, ¿no es cierto?, a través del Zoom, nos enviábamos la fotografía, editábamos la fotografía y fuimos armando, en este caso, el libro. Y el libro es el origen de esta exposición que está hasta el 1 de octubre. Y una cosa importante que me gustaría decir, que es de martes a sábado, ¿ya? Y esta muestra, ¿no es cierto?, es una parte del libro, pero lo interesante es el hecho histórico del plebiscito, y ahí hay diferentes, como te dijera, llegadas en la exposición, digamos, de imágenes y de situación. Justamente sobre esas diferentes formas de llegar, tuve la fortuna de poder ver la exposición. También conocí parte de estas fotos por la circulación que tienen. Ya vamos a hablar de cómo se vuelven públicas estas imágenes que tú tomas de forma personal, como autoral. Pero encontramos episodios como manifestaciones, concentraciones, funerales, distintos despliegues, personas anónimas en pos del plebiscito de esa época del 88. Acabamos de vivir un plebiscito estas semanas atrás, estos días recientemente. ¿Cómo dialogan esas imágenes de este pasado reciente con el actual contexto que le ves tú de vínculo? Mira, yo creo que una cosa importante con respecto al vínculo, ¿no es cierto?, es por un lado la importancia de la fotografía como recuerdo, por un lado. Con respecto al plebiscito del 1988, es un momento trascendental, es un hecho histórico, ¿no es cierto?, que es el traspaso en esa elección, ¿no es cierto?, en ese plebiscito era el traspaso, si en este caso el presidente José Ramón Ugarte, Pinochet, o el dictador para algunos en ese momento, porque para un grupo era el presidente de los chilenos, y para otro grupo el dictador, ¿no es cierto? Ya mirándolo a través de la historia, uno ve la potencia de la gente y del pueblo chileno de decirle no al dictador. Vamos, eso es una cosa muy importante. Lo otro, con respecto a la actualidad, digamos, cuando tú me hablas del plebiscito de ahora, con respecto al plebiscito de ahora era la nueva constitución, ¿no es cierto?, aprobar o no, cosa que para mí es dramático que no se haya aprobado, pero sí importante que el camino sigue, digamos, es en este caso el pueblo que tiene que nuevamente ver qué ocurre con respecto a revertir, en este caso, nuevos convencionales. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir ahí, digamos, no, a lo mejor estoy medio enredado, pero lo que te quiero decir, Francisca, que lo importante, por un lado, puede ser las similitudes, y las similitudes para mí era el miedo en aquella época, que una dictadura en que había detenido, desaparecido, y otra el escenario, pero sí una cosa que es importante, que en ese tiempo no existían las redes, no existía Instagram, ¿no es cierto? Y hoy día, en este plebiscito que ocurrió hace nada, ¿no es cierto?, creo que el miedo por un lado, por otro lado, para mí ciertas equivocaciones que pueden haber habido, pero la similitud para mí es el miedo. Digamos, ahí hay una cosa que yo creo que tiene en común, ¿ya? En el fondo, el miedo a cosas nuevas. ¿Y cómo eso se puede graficar en las imágenes que o sea,
tienes muchos lenguajes para comunicarte, pero en el caso del fotógrafo es la imagen, es cómo eligen las imágenes, cómo se evidencia ese miedo en las fotografías de los 80 y cómo tú lo ves en la visualidad hoy día, en este imaginario que tenemos de lo que pasó recién. Mira, con respecto al miedo, pongamos, por eso invito a la gente a ir a ver la exposición antes que se termine, y a la vez visiten, en este caso, la editorial Haiken, que el libro, ¿no es cierto? El miedo, en el fondo, es a través de las miradas, a través de situaciones. Gente, en mi caso, siempre intenté hacer una fotografía dentro del fotoperiodismo con metáfora, a veces con poesía, a veces fotografías crudas. Cuando hablo crudas, de violencia así fuerte, pero también símbolos. Hay una imagen que me gustaría describirla, que son carabineros que van, ¿no es cierto?, en la calle Alameda, frente a la iglesia de San Francisco, y hay un manifestante que está botado. Y siguen los carabineros, ese manifestante está botado, no es que lo violentaron antes, pero ahí está todo, está la imagen, o las miradas de miedo, eso yo creo que son importantes, o los rayados, no la tortura, de aquel tiempo. Entonces, y el vínculo con lo de ahora para mí es importante, la situación que tuvieron los fotógrafos, ¿no es cierto?, a través de disparos en los ojos, eso para mí es una cosa violenta, y en ese sentido, esas imágenes de Gatica, no sé si recuerdan, ¿no es cierto?, los oyentes de este joven que estaba fotografiando y quedó ciego, o la señora Campillay, ¿no es cierto?, y muchos quedaron mutilados, o especialmente en este caso la fotógrafa Nicole Cram, que me gustaría darle un homenaje a ella, que es una fotógrafa, ¿no es cierto?, que perdió acá un ojo, y una mujer valiosísima, como reportera, como Sofía Yanyarí, el grupo Migrar Fotos, por eso que insisto, aunque está ahí mi hijo Juan Cristóbal, ¿no es cierto?, que su Instagram es ajopeando. Hay gente muy valiosa. Uh-huh. Álvaro, y respecto a esta atención especial, esta violencia particular que queda retratada en tu fotografía y que quizá transmuta en otras formas de expresión, hoy día mencionas a estas víctimas de trauma ocular. ¿Hay alguna especial atención, mira, del poder sobre la fotografía, sobre el campo fotográfico hoy día, que tú puedas describir? Sí, mira, una cosa importante de la fotografía es fotografía y memoria, fotografía e historia. A través de la fotografía, que congela un momento, ¿no es cierto?, y a la vez ese momento, ese congelamiento, la fotografía tiene esa capacidad, y por eso en la fotografía del plebiscito 1988 o cualquier fotografía que ha pasado un tiempo histórica, viene el recuerdo. Y el recuerdo es recordar con el corazón, la memoria. Entonces es muy importante, y sobre todo pienso en Chile, que Chile es un país que no tiene memoria, un ejemplo, yo cuando chico con mi padre caminábamos por acá, ¿no es cierto?, Alameda, estoy hablando de los años 60, 70, ¿no es cierto?, un montón de edificios no existen, por un lado está eso, por otro lado está en dictadura los detenidos desaparecidos, que es una cuestión súper dramática, que no se saben todavía dónde están. Entonces, ¿por qué mezclo esto? La memoria con la importancia de la fotografía, porque la fotografía tiene esa capacidad a la vez de recordar, emocionar, y sobre todo a veces fotografías muy de ciertos hechos históricos pueden
detonar diferentes emociones o visiones. Entonces, la fotografía a través del tiempo va tomando más vuelo. Todo lo que ocurrió ahora, el estallido, todo eso, yo creo que hay que ir decantando, en el sentido que pase el tiempo, pongamos, ir viendo este proceso que está en la historia viva en estos momentos. El plebiscito de 1988 es una historia, entre comillas, congelada. ¿Ah? Están esas imágenes. Hay gente que ya no está. Por eso es interesante la fotografía, en que a veces hay ciertas situaciones, pero es interesante lo que pasa, la arquitectura, el vestuario de la gente, ¿no es cierto?, cómo se vestían. Y en este caso, como tú viste en la exposición, digamos, también tienes la capacidad de que ciertas imágenes las tienes tú en tu cabeza. Y a la vez también algunas fotografías que yo publiqué en los medios de comunicación, pareciera fotografías que yo realicé, que a mí me sorprendieron, que a mí me retumbaron, sigan retumbando hoy día. Eso yo creo que es una de las cosas importantes de la fotografía, que retumben, digamos, el recuerdo. Por eso es muy importante la fotografía, y de cuidar y archivar, y que se convierta también en algo patrimonial. Cuando hablo patrimonial en el sentido de cuidar, digamos, es como todos estos edificios que yo te decía que desaparecen. Es una tarea importante que vamos a hablar de eso. Se nos acaba este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos conversando con el fotógrafo Álvaro Jope, quien tiene una exposición que invitamos a los públicos a visitar en el Museo de Arte Contemporáneo, sede de Parque Forestal, plebiscito 1988. Estamos hablando de eso, del futuro, no sé si del futuro, de lo que estamos viviendo ahora. Quizá vamos a hablar un poco del futuro en el segundo bloque de este programa, de este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Dejamos hasta acá este primer bloque y ya regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en conjunto a Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Estamos hablando de memoria, estamos hablando de visualidad, particularmente de fotografía, y estamos con Álvaro Jope, fotógrafo chileno y cultor de este arte en particular. Álvaro, bueno, hablábamos de patrimonio, quiero que entremos desde una dimensión personal. Son tus fotografías, es tu punto de vista, es tu trabajo técnico que se transforma luego a partir de su circulación en diarios, en estos libros que invitamos a los públicos a conocer también. ¿Cuán importante o qué impacto tiene que este trabajo personal tuyo, cómo lo ves tú, que se transforma, se convierte o se posiciona en el imaginario social de las personas? O sea, mucha gente quizás no te conoce a ti, pero sabe que esa foto existe y que es parte de una memoria de una época. ¿Cómo ves tú esa relación de lo local, de lo tuyo, al imaginario social? Mira, mi trabajo fotográfico está ligado al fotoperiodismo. El fotoperiodismo es una gran escuela para cualquier fotógrafo que le interese el contexto en que está viviendo. A la vez, para mí es bien interesante lo que tú dices, cuando ciertas imágenes retumban en el otro, en el espectador. Es como acá en esta conversación, está el radio escucha y está la persona que nos está viendo a nosotros, cómo uno llega al otro. Y en ese sentido yo creo que la clave para mí, digamos, una cosa muy, muy especial que yo creo que fue a través de conversaciones con otros colegas mayores, digamos, cuando yo era joven, ¿no es cierto?, es el sentido por un lado el sentido de la observación, por otro lado ver escenas que tengan varias lecturas a la vez, y a la vez el encuadre es muy importante, la composición. En este sentido, cuando yo hablo de la composición, en el sentido de el sujeto, ¿cuál es el sujeto principal y lo que ocurre alrededor?
Y por otro lado, si a uno le retumban, digamos, honestamente le retumban ciertas escenas, ¿ya? Y en ese sentido, las escenas que yo siempre he trabajado es antes, durante y después. ¿Qué significa esto? Digamos, un hecho, entre comillas, puede ser una manifestación, un evento político, cultural, social. Llegar antes, ¿no es cierto?, fotografiar los momentos principales, pero también el después, cuando se acaba el evento, comillas, principal. En el fondo como el making of. Entonces, es el hecho de que ciertas imágenes se conviertan en imaginario para otros. En este caso yo tuve el privilegio de trabajar en una revista que su eslogan era por el derecho a no estar de acuerdo, y en ese sentido era una revista que yo tenía libertad absoluta de fotografiar fuera de las imágenes por encargo, y en el fondo yo creo que hay que hacer también el trabajo de la interioridad de uno con el exterior, lo que ocurre afuera y adentro. Y en ese sentido me sentí privilegiado, a la vez estuve en momentos de hito histórico en los cuales estaba, ¿no es cierto? Y otra cosa que es clave en un fotógrafo, y ahora y siempre, es la pasión, digamos. La pasión y las ganas de captar, de congelar algo que a veces puede ser algo muy, entre comillas, sencillo. Digamos. Un ejemplo, digamos, de repente puede ser una conferencia de prensa, una cosa más o menos, entre comillas, fome para los colegas, pero en ese momento, pongamos, y te puedo describir, en este caso estaba el capitán general Augusto Pinochet, estaba en una conferencia y agarra el vaso así y se pone a tomar agua, y yo me acerco, tomo la fotografía y me detienen en ese momento unos civiles, y yo les dije que en ese momento les dije que trabajaba para la revista Paula, y me dijeron que estaba prohibido tomarle fotografía a eso. Esa fotografía yo la tengo, y algunas otras fotos, y yo creo que lo importante es actualizarlo. Todo evento se pueden hacer muchas cosas, de detalle y cosas. No sé por qué se me vino el inconsciente del dictador Pinochet, pues no sé, pero a lo mejor tiene que ver con... Quizá está muy presente, o sea, digamos que el resultado del plebiscito nos lo trae bastante a la memoria y a las palabras también, ¿no? Sí, exacto, lo terrible, pero sí lo que te quiero decir, en las fotografías, en el caso del plebiscito, es muy importante no sé si los héroes o la épica está en los manifestantes. Uno estuvo ahí, tuvo el privilegio de estar ahí, hay que cuidarse, ¿no es cierto? Y todo el cuento, pero el manifestante, en este caso la fotografía periodística también hace fotografía de eventos, de eventos culturales, cantantes, ¿no es cierto? Uno tiene que estar abierto, y el privilegio de poder fotografiar, en este caso, ese tipo de cosas, o cosas cotidianas también, digamos, en tránsito, digamos, en la vida de un lugar a otro, digamos, que es muy importante. Hay mucho de eso en la exposición, quizá por referir a una antes de pasarnos al otro tema, de la memoria también, de los soportes, del patrimonio que también esbozaba. Está esta imagen de los chicos en bicicleta tirando volantes, que son personas anónimas que se convierten en íconos en esta fotografía. Quizá ahí podemos ahondar más en eso, pero quiero que nos pasemos a una reflexión que nos compartió en Palabra Pública, en la edición en papel, que desde ya recordamos que está disponible en el nuevo número de Palabra Pública en palabrapublica.uchile.cl. Uno de estos textos es de una entrevista que hizo nuestra compañera Sofía Brink a Luis Poirot, y él resaltaba la importancia de trabajar por la preservación de la memoria fotográfica chilena, ya que muchos nombres y archivos se han perdido al no tener lugares especializados para conservarlo, digamos, su materialidad, en este caso análoga, y después lo digital, que también tiene una posibilidad de vulneración por los distintos soportes que ya no se leen. Hay muchas variables a considerar a la hora de pensar en patrimonio y en conservación. ¿Cuál es tu opinión al respecto a este tema, al valor que tiene que tener la fotografía por todo lo que ya hemos conversado en términos patrimoniales?
Mira, yo partiría de ejemplo, y tiene toda la razón Lucho Poirot, ¿no es cierto? Te voy a dar ejemplos nomás, digamos. Yo creo que cualquier institución tiene, en este caso, pueden ser municipalidades, ministerios, instituciones públicas, educacionales, no sé. Siempre existe un trabajo fotográfico de ciertos colegas que están haciendo ese trabajo. Lo importante es ir armando el archivo, pongamos. Se da mucho que hay un aniversario y se piden, un ejemplo, digamos, piden fotografías de los años 60 o los 50, o quién fue, en este caso, el rector, pongamos, los rectores que han habido. En este caso, la Universidad de Chile tiene un gran archivo, digamos. Pero ¿qué es lo que voy? Que lo asocio yo. Si partimos de conservar las fotografías, ¿no es cierto? Las fotografías de la familia, las fotografías en el colegio, ¿no es cierto? Eso significa patrimonio, pongamos. Es como la fotografía de carnet de uno, que yo creo que es como, todos tenemos esa fotografía, o la fotografía de una mamá, de un papá, ¿no es cierto? Es cuidar los álbumes familiares, ¿no es cierto?, de institucionales, por un lado, y por otro lado el caso del fotoperiodismo o fotógrafo como uno que trabajó, en este caso, el área de fotoperiodismo, pero también el documentalismo y con mucha pasión, en el sentido de que esa foto hay que cuidarla. Existen archivos, ¿no es cierto?, por un lado, pero a la vez también lo patrimonial para mí importante es la conservación y a la vez la difusión, cómo difundir esto, ¿ya? Y en ese sentido, esto de la exposición y el libro es una manera de difusión de una época. Y volviendo a la foto de estos dos jóvenes que me habían hablado, tú dices una cosa bien importante. En general, mis fotografías, la idea es los anónimos. Y cuando hablo de los anónimos, son las personas que en ciertos momentos, ciertos hitos, son representantes de más gente en el fondo. Digamos, esto de los ciclistas, te puedo un detalle, pongamos, en ese momento, estamos hablando del año 88, eran 15 ciclistas los que estaban en la campaña, por decir. Hoy día, en el 2022, son 5.000. Ahí tú ves el cambio, pongamos, de cantidad, por un lado. Pero sí, esa fotografía para mí es bien interesante porque a mí me conmovió al tomarla, después al revelarla, porque uno pasa un tiempo y uno revela, ¿no es cierto? Y en este caso la pone en el revelador, la ve y a uno le sorprende. Si a uno le sorprende, pongamos, lo más hermoso es que le sorprendan los otros, pongamos. Entonces eso uno queda súper contento. Hablaste del concepto de cambio. Quiero que hablemos del punto de vista autoral, como las miradas que uno le puede poner. Lo dabas como ejemplo a esta conferencia de prensa, que puede ser una fomedad, pero dependiendo de dónde tú apuntes, qué detalles estés observando, construyes una imagen que puede significar otra cosa y legar al futuro otra información. Tu punto de vista, ¿cómo describirías tu punto de vista como autor y cómo ha ido evolucionando, quizá bajo esta misma metáfora de los ciclistas? Estos 15 ciclistas, ahora son 5.000. O más, esperamos que más, quienes andamos en bicicleta también, en comparación quizás a los fotógrafos, que antes quizás eran menos, ahora también son más por la disponibilidad, la factibilidad técnica de hacer fotos. ¿Cómo interactúa? Y la potencia de esto, del celular, que digamos que es para conversarlo también. Volviendo a tu pregunta, Francisca, mira, a mi parecer, ¿ya? ¿Me puedes repetir la última? Me parece que estoy muy disperso. Sí. Mi introducción fue igual media dispersa.
debo decirlo. Pero la pregunta es, ¿cómo evoluciona, cómo describirías primero tu punto de vista como fotoreportero y cómo esta también dialoga con los cambios? Porque en un momento quizá la fijación era una, hoy día puede ser otra y quizá mañana va a ser otra. A mi parecer, el punto de vista en mi manera de ver, es muy interesante lo que dicen los otros y lo que yo pienso. Es como un ping-pong. Para mí es súper interesante que un crítico fotográfico o el público le resuenen ciertas cosas de cierta imagen. Pero yo podría decir varios puntos. Pongamos. Uno, a mí me interesa, entre comillas, el punto corrido de la media. Pongamos. ¿Qué significa eso? En el fondo es como esta imagen, yo estoy acá, ¿no es cierto? Pero hay al medio hay una raya, no estoy blanco entero el fondo, ¿entiendes? Eso a mí me interesa. En el fondo es en los gestos, por un lado. Por otro lado, situaciones, miradas, pongamos. En la muestra hay imágenes de gente solamente mirando con su vestimenta y los fondos ciertos rayados, ya por un lado. También hay humor, un humor medio, no sé si negro o no, pero hay humor, pongamos. Un joven vestido, ¿no es cierto?, va con un no sé si un panfleto, un libro o un diario, ¿no es cierto?, está lleno de policía al lado. Así ciertas imágenes yo siempre también he tratado de como te dijera, no sé si la palabra reír, sino que un poquito de ironía, digamos, pero ironía con respeto, eso sí, eso es muy importante. Y lo otro, es lo que le decía antes, es como el making of de las cosas, pongamos, no me olvido de situaciones que de repente estábamos en un evento y justo se iba a caer el mástil, se iba a caer así, chupa, y todos preocupados. Yo tomé un par de fotos, pero en ese momento el nuncio apostólico estaba ahí, estábamos menos cerca, estaba tomando fotos, y dijo una cosa para tranquilizar el ambiente, dijo, si no hubieran imprevistos, la vida sería muy, muy, muy fome. Yo también busco los imprevistos, por un lado, ¿ya? Entonces el antes, el durante, el después. Y con respecto a estos tiempos, yo lo veo que es súper complicado porque es difícil hacer fotografías muy potentes porque tenemos millones de fotografías. Digamos, tú pones la palabra, no sé, acción, amor, y pum, apretáis un botón y tenéis millones de fotos, digamos, o atardeceres, miles de fotografías. Entonces lo que yo te quiero decir es muy importante en la toma, editar, lo importante es la cabeza. La herramienta puede ser diferente y las obsesiones son las mismas. En mí, el humor, ciertos hitos que me interesan, que uno va, ¿ya? A la vez la cotidianidad, ¿ya? La cotidianidad que tiene que ver con, suponte en este caso, la fotografía de un tipo con una carreta, ¿no es cierto? Con un triciclo y va en una bruma, abajo se dice algo del plebiscito, pongamos, porque la exposición va con respecto al plebiscito. Yo no sé si más o menos te queda claro, Francisco. Sí, me quedó claro ese tránsito, queda muy claro. Álvaro, nos quedan muy pocos minutos, pero no me quiero ir sin dejarte esta pregunta para que la pienses en muy pocos minutos antes de cerrar esta edición de Palabra Pública. La pandemia, ¿cómo bueno, a todos nos afectó, digamos, pero a ti como fotógrafo desde esa dimensión de tu vida, ¿cómo impactó mirarse un poco más hacia adentro, producir de otra forma? ¿Cómo te pegó este periodo? Mira, buena pregunta, Francisca. Mira, yo creo que a todos nos afectó de diferente manera, pero lo interesante en mí fue, por un lado, tuvimos tiempo con Alexis de ir armando el libro, por un lado. Por otra área que a mí me pasó fue empezar a observar las ventanas de mi casa. Yo vivo
en un lugar no muy grande, pero tengo varias ventanas. En el baño tengo una ventana, donde duermo tengo otra ventana, al lado de la cocina hay otra ventana, y hice un trabajo de un edificio que estaba al lado, ¿no es cierto?, que destruyeron una casa, hablando de patrimonial, digamos, es un barrio muy bonito ahí, y destruyeron una casa que era patrimonial. Yo le tomé fotografía porque de repente yo salía, tomaba las fotos afuera, o por las ventanas, otro edificio que estaba tomado. Entonces, tengo todo ese material ahí que tiene que ver con lo que yo veía detrás de la ventana, porque a veces hubo momentos que uno no podía salir, ¿no? Yo tengo de repente la memoria inmediata media extraña, pero yo tengo recuerdo que no podíamos salir, en algún momento que no podíamos salir. Entonces, ahí hay un trabajo que yo hice, y por otro lado, la búsqueda del archivo, digamos, ver fotos, ver cosas, pero ahí hay un trabajo con respecto a estos edificios que fueron destruidos, digamos, fui tomando fotos de obreros, y cómo subió el edificio, digamos, un edificio hicieron de 3 pisos, digamos. Eso te podría contar. Y disculpa, y lo otro en tránsito, cuando tenía que ir en este caso ir a comprar algunas cosas al almacén o al supermercado, tomaba fotografías. Y algunas fotos las subí a Instagram, algunas, pero en general yo no subo muchas fotografías a Instagram. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese trabajo de pandemia. Agradecemos esta conversación, Álvaro, un gusto haber conversado contigo, estas reflexiones sobre las fotos. Invitamos nuevamente para cerrar a los públicos a visitar la exposición Plebiscito 1988 en nuestro Museo de Arte Contemporáneo en la sede Parque Forestal. Y hasta acá dejamos Palabra Pública, Letras para el Debate. Agradecemos a todos quienes están detrás de cámaras, a nuestros compañeros de la Vicerrectoría de Extensión, del canal Uchile TV y a quienes están en la radio. Nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Pública, Letras para el Debate. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.